Bueno, estábamos viendo pues cómo muestrear algunos alimentos y nos quedamos viendo, ¿sí me escuchan? Sí, profe, se le escucha. Sí, y ven la diapositiva, ¿verdad? Sí, Sí. Ok. Bueno, nos quedamos viendo cómo se muestran algunos alimentos y precisamente nos quedamos en los alimentos sin envasar que se expenden al aire libre. Para este tipo de alimentos no se requieren precauciones estrictamente asépticas. En los alimentos preparados de consumo inmediato, como hay en algunas cocinas, en algunos comedores, en algunos restaurantes y hasta en puestos callejeros que venden algunos alimentos, se recomienda que la muestra sea colectada con los instrumentos con los que se manipula normalmente y que sea el personal encargado de la elaboración y o la manipulación de los alimentos el que realice la actividad siguiendo las indicaciones del personal de muestreo. Entonces está bien sencilla. Para muestrear alimentos ya preparados, de estos de consumo inmediato, pues lo deben de manipularse con el mismo instrumental, o sea, con los cuchillos, con las cucharas, con los vasos o contenedores que ellos utilizan normalmente, pero se le deben dar ciertas indicaciones para colocar la muestra en el recipiente de transportación. Entonces, así es como se debe demuestrar este tipo de alimentos. Si se requiere tomar la temperatura, el termómetro debe limpiarse y desinfectarse e introducirse en una porción de muestra que no vaya a entrar en la selección de la muestra que va a colectarse. Entonces, para esto también hay que saber cómo tomar la temperatura. Primeramente, debe ser limpio. Generalmente se desinfecta con alcohol por si hay que realizar algún análisis microbiológico y posteriormente se introduce no en una porción de muestra que no vaya a entrar en la selección de la muestra, o sea, se tiene el alimento y en otra parte donde no esté ya recolectada la muestra se introduce el termómetro. Los productos a granel, dice, para los alimentos que se encuentran a granel, si se encuentran en un contenedor y éste lo permite, se toma la muestra en forma aleatoria. De lo contrario, se colectan varias muestras de los extremos y el centro del contenedor para obtener una muestra representativa. Entonces, pues es también bien sencillo. No se debe perder de vista siempre que la toma de muestra debe ser representativa y tomada al azar, o sea, no de forma tendenciosa. Aquí en los contenedores, generalmente la persona que no sabe muestrear, pues agarra las que están más cerca de él. No debe ser así porque eso ya sería tendencioso, sino que la muestra que está en el contenedor debe tener el derecho de ser parte de una muestra. Entonces, se debe de tomar totalmente al azar y varias muestras de los extremos del centro del contenedor. Si el contenedor tiene un conducto de salida o una compuerta, antes de obtener la muestra debe dejar pasar las primeras fracciones del producto para limpiar dicha salida con el flujo y posteriormente colectar la muestra. De esta forma se hace, por ejemplo, para muestrear agua. Una vez fuimos allá cerca en una colonia, nos pidieron muestrear el agua y para ello pues tuvimos que abrir la llave del agua y dejarla un minuto corriendo y ya después del minuto pues tomar la muestra. ¿Esto por qué? Porque en el caso del agua, por ejemplo, se acumulan muchas sales minerales en el extremo de la llave, a la salida de la llave, entonces se debe de dejar correr el agua y ya que pasa un tiempo en que se esté saliendo el flujo de agua, entonces es cuando se debe de tomar la muestra. No llegar y conectar de inmediatamente el recipiente para contener la muestra. Bien, pero ¿qué instrumentos de muestreo hay? Dentro del marco de la garantía de la calidad, el muestreo correcto constituye un tema de suma importancia
que resulta imperativo cuando se desean obtener datos relevantes sobre la calidad, las propiedades o la composición de un material específico. Es por ello que se deben de utilizar los instrumentos adecuados para realizar esta actividad que es el muestreo. El equipamiento para la toma de muestras está dividido en dos grupos, de acuerdo a su estado físico: instrumentos para líquidos e instrumentos para sólidos. La toma de muestras de líquidos. Antes de realizar la toma de muestras de un líquido, es necesario que esté mezclado, es decir, homogenizado. Para esto sirve el agitador de líquidos, que está construido de un disco con perforaciones colocado en el extremo de un bastón, y este bastón se introduce en el líquido. Por ejemplo, para muestrear leche, la leche, se toma este instrumento, este disco colocado en un bastón por su parte central, y se introduce en el bote y se sube y se baja dentro del bote, y con eso se está mezclando la leche. Y ya después de que un buen tiempo, por medio minuto, por un minuto, que ya que se tenga la seguridad de que está bien mezclada la muestra, es que se debe de tomar ella. Una vez que el líquido a muestrear se ha homogenizado, entonces se toma la muestra. Para ello, pues hay también ciertos cucharones, algunos muestreadores para líquidos, y colocarlos en un recipiente ya perfectamente la muestra para llevarla al laboratorio. Aquí está también otros instrumentos de muestreo. Cómo se deben de colocar, por ejemplo, para muestrear garrafones, para muestrear botellas. Hay especies de succionadores que toman una cantidad de muestra y de la parte media, de la parte del fondo o de la parte superior. Recuerden que se debe de tomar a cualquier nivel el líquido. Entonces, mediante este succionador se toma la muestra y con ella se puede llevar al laboratorio. El muestreo de tanque conteniendo producto de líquido, pues aquí se debe de dejar pasar un tiempo en que, por ejemplo, estos tanques cisterna que depositan en un tanque la muestra, en el caso de la leche, por ejemplo, otra vez, pues se deja pasar un tiempo el flujo, y ya después de que ha pasado un cierto tiempo es que se toma la muestra. Aquí, en este tanque cisterna, debe haber agitadores. Están acondicionados con esos agitadores. Recuérdense que la leche es muy especial, y si está en reposo, pues la nata, la crema se va a la superficie. Es por ello que se debe de agitar antes de comenzar el muestreo. La toma de muestras de sólidos. Los instrumentos que se emplean en esta función están en función de la naturaleza de los sólidos, de sus propiedades y del material del contenedor. Por ejemplo, generalmente el material del contenedor pues son bolsas de plástico, cartón, tela, yute, vidrio o algún otro material plástico, por ejemplo. Entonces, el muestreo va a depender del tipo de material del contenedor o del envase. Para realizar el muestreo, se debe hacer un corte en la superficie del envase en forma de cruz y por ahí introducir el muestreador. Aquí lo estamos viendo en las fotografías del lado izquierdo, cómo se corta la superficie, la parte lateral de una caja, y por ahí se introduce el muestreador. Ya después se coloca un sello, un papel, pegamento, para que no se vaya a tirar la muestra. Aquí en el caso de una bolsa, pues también se hace el corte en forma de cruz y se coloca el muestreador para tomar una determinada cantidad de muestra. Aquí hay otras formas, hay punzones, muestreadores en forma de punzón que nos facilita la toma de la muestra. Bueno, es importante también
saber cómo se debe de colocar la muestra. Se recomienda el uso de bolsas de polietileno transparentes de diferentes tamaños. También puede ser en frascos de vidrio de diferentes capacidades, recipientes de polipropileno con sello hermético o frascos de polipropileno de diferentes medidas. Los recipientes van a depender de las características que se van a analizar. Utilizar los implementos adecuados para que ésta sea lo más representativa. Auxiliarse de sacabocados, de cucharas, de cuchillos, de tijeras, de taladros, de todo aquel instrumento que nos sirva para tomar una determinada cantidad que nos va a formar la muestra. Es necesario llevar material accesorio como por ejemplo papel aluminio, papel de estraza, etiquetas autoadheribles, cintas adheribles, masking tape, algodón, reactivos para preservación química y biológica, termómetros de preferencia 2, pues algún plumón o algún lapicero para escribir. Y hay que acordarse también que aunque no es necesario para colocar en la muestra, pero sí se debe de llevar la bitácora o el diario de laboratorio para tomar las características, por ejemplo, la temperatura a la que está el producto y también más o menos anotar la cantidad que se ha tomado de muestra. Entonces también llevar el diario de laboratorio. Cada muestra debe ser extraída con un instrumento diferente, o sea que si ya tomamos la muestra con un instrumento, no se debe de utilizar ese mismo instrumento, sino que hay que tener otro nuevo instrumento para tomar más muestra. Los envases deben ser de un material apropiado, no tóxico, impermeable al agua y a la grasa, con cierre hermético, limpio y seco. Entonces, esas son características que se le pide que lleven los envases, que deben tener los envases. Los recipientes y sus cierres deben ser de tal naturaleza que no puedan influir en el olor, en el aroma, en el pH, en la composición de los productos. Los frascos de vidrio o de plástico de boca ancha, botellas de vidrio de plástico, botes o recipientes de metal inoxidable o bolsas de plástico descartables. Bien, pero ¿cómo se deben de acomodar para su transportación? ¿Cómo se deben de acondicionar para su transportación o embalaje? ¿Y cómo se debe de rotular las muestras? Primero, se debe de identificar la muestra, identificar el recipiente claramente, inmediatamente antes o después de colocar en él la muestra mediante rótulos o etiquetas indelebles con los datos informativos. Generalmente se coloca una clave, quizás un número o un número con letras o algún símbolo, pero generalmente se usan números y letras para identificar el recipiente antes de tomar la muestra, o también puede ser una vez colocada la muestra, se debe de identificar de inmediato, es decir, ya tener etiquetas con los datos, con los rótulos, con los datos informativos, y ya que se tenga esos datos informativos, se anotan en la bitácora, se anotan en el diario de laboratorio y se coloca ahí en el diario de laboratorio se pone qué tipo de muestra o qué naturaleza de la muestra tiene. Los datos informativos son los siguientes: identificación única, o sea, el número de acta u oficio o el folio que debe ir anotado perfectamente en el diario de laboratorio. ¿Qué tipo de muestreo o a qué número de acta corresponde el muestreo o el oficio que se va a hacer? El folio, toda la identificación. Se debe colocar la fecha de muestreo. Algunos toman la temperatura primeramente, que también se debe de tener, el lugar de muestreo, en qué lugar, si fue en un almacén, si fue en un laboratorio o en qué lugar se hizo el muestreo. La hora de muestreo, la descripción genérica del producto, o sea, que se describa cómo viene contenida, en qué tipo de recipiente y también hasta qué color tiene o
o si es viscoso, si es denso, si es completamente líquido, si es semisólido, si es sólido, si es duro, si es blando, en fin, la descripción genérica del producto. El número del lote se debe de colocar también, a qué lote pertenece esa muestra, y la temperatura de la muestra, si es que procede, los parámetros a analizar, el nombre y firma del muestreador. Aquí a veces sucede que uno está en el laboratorio y le llegan personas pidiendo que se realice un análisis a una muestra. Bueno, en la bitácora, en el diario, se debe de colocar y se debe de decir el nombre de la persona que entrega la muestra, no hacerse responsable si no sabemos y no colocamos en el diario que esa muestra fue entregada por el interesado. Esto es de suma importancia porque nos pueden acusar de que nosotros tomamos la muestra y no es cierto. Entonces se debe de colocar en la bitácora, repito, el nombre de la persona que entrega la muestra. La etiqueta deberá colocarse entre la tapa y el cuerpo del frasco. La caja en el nudo o cierre de la bolsa en forma tal que se evite que la muestra sea alterada o violada. Generalmente está colocada entre la tapa y el cuerpo del recipiente, así como se ve en la diapositiva del lado derecho. Como la etiqueta está cubriendo parte de la tapa y parte del cuerpo del recipiente. El material deberá transportarse perfectamente en hieleras de poliestireno o de otro material aislante limpio, con hielo o refrigerantes en cantidades suficientes para mantener las muestras a una temperatura adecuada. Entonces, en ocasiones también son muestras que se tomaron congeladas, pues de alguna forma se deben mantener congeladas o refrigeradas si es que así se tomó también la muestra. En caso de que la muestra no esté a temperatura ambiente, pues así se puede colocar también en un recipiente de transportación como una hielera. Las muestras deben entregarse al laboratorio lo más rápidamente posible. Los alimentos deberán transportarse entre 2 y 8 grados centígrados y deben mantenerse a esa temperatura hasta el momento de realizar los análisis, los cuales deben iniciarse a lo máximo dentro de las 24 horas siguientes a su recolección. Esto quiere decir que no hay que esperar 24 horas, pero sí tener 24 horas como máximo para realizar y para comenzar el muestreo. Entonces tenemos 24 horas para comenzar el muestreo. Lo más ventajoso, lo ideal, sería que una vez que llegase al laboratorio la muestra, de inmediato se comenzara a hacer el análisis. En caso de alimentos congelados, la temperatura no debe ser mayor de 0 grados centígrados. Para ello pueden emplearse hielo seco. Para la refrigeración, es recomendable utilizar refrigerantes comerciales o bolsas de plástico con hielo potable. Se debe de evitar que el agua del hielo alcance la tapa de los envases, ya que puede contaminar los alimentos muestreados. Esto es de suma importancia. El hielo se va a cambiar de estado físico, se va a ir haciendo líquido y puede llegar a contaminar la muestra. Al final, de la toma de muestra, deberá elaborarse un informe de muestreo, el cual, además de la identificación de la muestra, debe incluir los siguientes datos. O sea, que debemos también de realizar un informe de muestreo y levantar un acta. Pero hay que tener la certeza y la seguridad de que ya todo debe estar anotado en la bitácora o en el diario de laboratorio. Debe contener número de unidades y o la cantidad de muestra, la clave única que permita la identificación, el domicilio del fabricante, del representante o del distribuidor, el nombre genérico y específico del producto, así como la marca comercial
y cualquier otra información que se considere importante. Algunas observaciones también debe contener en donde se señale las condiciones sanitarias en las que se encontraban los productos antes de efectuar la toma de muestra o algún otro dato que sea significativo para determinar los análisis que sean necesarios. Entonces, son información que se debe de tener adecuado y en el acta sobre todo. El traslado de la muestra al laboratorio. Si el tiempo de traslado es menor a 1 hora, para los alimentos preparados que se muestrean en caliente, se permite que sean transportados al laboratorio a la misma temperatura, calientes. Si el traslado dura un mayor tiempo, las muestras deberán enfriarse a temperatura ambiente y trasladarse en condiciones de refrigeración. Bien, ¿cómo se preparan las muestras para el análisis? En la realización del análisis de alimentos, el análisis químico, generalmente el primer paso que se debe realizar y se debe tener cuidado de no omitir es el registro de la muestra. O sea, lo primero que se debe hacer, registrar la muestra en el laboratorio. Para ello, se debe considerar lo siguiente: fecha y lugar de obtención de la muestra, nombre de quien tomó la muestra, fecha y lugar de recepción en el laboratorio de la muestra, nombre de quien entrega la muestra, nombre de la muestra, la clave de registro de la muestra en el laboratorio, análisis solicitado, nombre de la empresa o persona que solicita el análisis, dirección de la empresa o personal solicitante, teléfono de la empresa o personal solicitante. Pueden ver que algunos datos se pueden repetir, pero es necesario tenerlos bien anotados y bien listos para identificar plenamente y perfectamente la muestra. Entonces, aunque se repitan, por ejemplo, el nombre del muestreador, no importa, se debe tener la certeza de que esa persona lo fue. Algunas recomendaciones son las siguientes: asegurarse de que cuenta con los reactivos y equipo necesario para efectuar la determinación deseada, ya que una vez iniciado un análisis, por lo general no es posible suspenderlo temporalmente en tanto se consiguen los faltantes. Esto a veces sucede con frecuencia. Lo primero que deben de ver es si tenemos los reactivos necesarios y la cantidad suficiente para realizar el análisis. Les digo, ya una vez que se comience el análisis, es imposible suspenderlo y muchas veces pues andamos haciendo circo, maroma y teatro para realizar el muestreo. Entonces nos debemos de asegurar que contemos con todo lo necesario, no solamente reactivos, no solamente equipos, sino también cristalería, material de vidrio con el que se realizan las determinaciones del análisis. También se recomienda que se efectúe el análisis por triplicado. Esto ya se los había comentado. No realizarlo una sola vez, sino hacerlo por triplicado, o sea, 3 veces por lo menos. Es más exacto trabajar con valores promedios que con un solo dato. Con un solo dato, pues puede suceder que tengamos certidumbre si está bien obtenido el dato o no bien, si realizamos adecuadamente o perfectamente el análisis o no lo realizamos. Entonces lo mejor es realizarlo por triplicado y tomar el promedio de los resultados. Si los resultados entre las réplicas varían notablemente, es preferiblemente repetir todo el análisis. Generalmente los resultados se van a parecer, casi siempre nos van a dar lo mismo, pero puede resultar que los resultados sean diferentes, entonces se recomienda realizar nuevamente otra vez el análisis. Pese la muestra con la mayor perfección posible. 4 decimales dan mayor exactitud en el cálculo. Siempre utilice una balanza analítica, entonces se debe de utilizar una balanza analítica y pesar lo más perfectamente posible la muestra. Nunca modifique el tamaño de muestra.
los tiempos en las diferentes etapas o el tipo de reactivos. O sea, no debemos modificar el tamaño de la muestra, los tiempos en las diferentes etapas o el tipo de reactivos, a menos de que se hagan pruebas comparativas que garanticen la precisión y la exactitud de los resultados. Recuerde que los análisis normalmente se basan en métodos estándar aceptados o exigidos por las autoridades reguladoras. Lo principal que se fijan estas autoridades reguladoras es precisamente en la exactitud y en la precisión. Recuerden que para realizar un análisis debemos de elegir las técnicas de laboratorio más precisas y más exactas. Utilice siempre los equipos y accesorios de seguridad requeridos, como son campanas de extracción, máscaras, guantes, batas. Recuerde que estará manejando sustancias tóxicas o peligrosas para el organismo. Por ello, extreme las precauciones requeridas según el caso y no omita ninguna. O sea, siempre tener bastante cuidado para realizar todo este trabajo. Una vez que se ha seleccionado la muestra, se preparará dependiendo del tipo de análisis que se vaya a hacer y de acuerdo con las características de los productos. No obstante, todas las operaciones tienen por finalidad conseguir una muestra lo más homogénea posible, porque si el tratamiento es insuficiente, es posible que los resultados no sean representativos. Entonces, de inmediato, de acuerdo a la naturaleza y a las características de la muestra, se debe de homogenizar. Estas son las diversas formas, alguna forma como se realiza el muestreo ya de la muestra una vez que ha llegado al laboratorio. Existen diversas técnicas que aseguran un muestreo adecuado. Una de las más simples, que además es aplicable a la mayoría de los alimentos, excepto los líquidos, es la técnica del cuarteo. Vamos a suponer que se tiene la muestra. De la muestra se toma una pequeña porción, se mezcla perfectamente y se divide en 4 partes. Generalmente se toman 2 extremos contrarios para la muestra y se vuelve nuevamente a mezclar, a homogenizar para realizar nuevamente el cuarteo, o sea, dividirla en 4 partes y tomar los extremos y con ello tomar la cantidad de muestra necesaria para realizar el análisis. Esto pues va a depender de la cantidad de muestra que nos pida la técnica de laboratorio. Entonces, es una de las técnicas para obtener la cantidad suficiente para realizar una técnica de laboratorio, una técnica de análisis de laboratorio. Con el objeto de facilitar la preparación de alimentos del que se van a obtener las muestras y teniendo en cuenta la enorme heterogeneidad de los productos alimenticios, se agrupan en 5 clases, según el tratamiento que reciban la muestra. Vamos a tener alimentos duros, alimentos secos, alimentos húmedos, alimentos líquidos, alimentos grasos. Los alimentos duros, como es el caso del chocolate, del queso curado, de los frutos secos, etc., se rayan las muestras evitando la separación de la grasa todo lo que sea posible. Los alimentos secos, como son los cereales, las legumbres, las harinas, la leche en polvo, se mezclan y se muelen finamente, se tamiza la preparación. Alimentos húmedos, como son las carnes, los pescados, las frutas, etc., se quitan las diferentes capas protectoras con cuchillo y trituradoras eléctricas y se homogenizan. Las muestras se guardan en frascos limpios y secos que deben quedar llenos para prevenir pérdidas de humedad después de almacenarlas en refrigeración con el fin de evitar su deterioro o cualquier cambio de composición. Alimentos líquidos, como es el caso de los zumos o jugos, de las salsas, de los yogures, se recoge la muestra al máximo posible dentro de un vaso o un mortero seco y se homogeniza el producto batiéndolo. Se pone la muestra a una temperatura próxima a los 20 grados centígrados. Si se desea conservar, se realizará a temperatura de refrigeración.
Alimentos grasos como aceites o grasas sólidas, si las muestras son líquidas, deberán estar fluidas y estar perfectamente limpias. Si el producto presenta turbidez o materia depositada en algunas determinaciones, es suficiente con agitar enérgicamente antes de extraer la muestra. Para otras determinaciones, sin embargo, es necesario calentarla, agitarla y dejarla decantar. A continuación, se filtra sobre papel en estufa mantenida a una determinada temperatura. Los productos sólidos como mantequilla o manteca se han de fundir y filtrar en caliente. En todas las operaciones y manipulaciones del alimento, es preciso evitar su deterioro o cualquier cambio en su composición, ya sea de naturaleza enzimática, oxidativa o por contaminación. Además, hay que evitar la pérdida de componentes volátiles y la absorción de humedad o sustancias que puedan alterar su composición. En la conservación de las muestras se debe tener presente el tiempo previsto hasta el inicio del análisis y los conservantes, si se añaden, no han de interferir las determinaciones posteriores. Bueno, vamos a dejarle ahí, jóvenes. Ya no los quiero cansar, es bastante lo que se debe de realizar para conservar la muestra en perfectas condiciones y realizar un análisis en forma adecuada. Bueno, pues vamos a dejarle ahí y no sé si tengan algo que comentar, que decir. No, profe, todo bien. Bueno, entonces nos vemos para la siguiente semana. Ok, ¿Profe? hasta luego, jóvenes. Buen fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Sí, nos vemos. Muchas gracias, profe. Buen Hasta día. luego. Buen día también ustedes. Nos vemos, profe. Profe, Sí, hasta luego. profe, una duda. A ver, dime. Me llamo Maximiliano. Soy uno de los alumnos que no ha podido agregar al grupo y quería saber si había tenido alguna manera de solucionar eso. Pues según yo ya te adicioné. Todavía no, profe. Todavía Bueno, no, entonces lo voy a hacer nuevamente. Leono Ceguera Maximiliano, ¿verdad? sí, profe. Muchas gracias. Ok, también, profe. ándale pues. Yo también falto de ser agregada al grupo. A ver, déjenme anotar León y Lluvia. Sí. Y yo también. Saúl ¿Quién Martínez. más? Saúl Adrián Martínez. Ay, pues son bastantes.